Vamos a hacer una perspectiva de una casa, una perspectiva cónica y calcular los parámetros solares de la misma. Entonces, por ejemplo, dibujamos la línea del horizonte, pues por ejemplo por aquí, una línea horizontal, y vamos a dibujar por ejemplo un balcón por aquí. Bueno, una vez que tenemos ya esta línea para el balcón, vamos a hacer que por ejemplo el balcón venga por aquí. Entonces traemos esta línea hacia esa fuga y traemos esto hacia aquella fuga. Entonces tenemos el primer balcón, que es este. Ahora esto fuga hacia allá y hacia aquella fuga que llamaremos F1 y F2. Entonces tenemos un balcón, vamos a estrecharlo un poco hasta aquí. Y tenemos un prisma para un balcón. Ahora partimos, hacemos el de abajo. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí, también con la misma anchura, y que llegue hasta aquí la misma longitud en altura, y lo mismo fugamos hacia aquí, fugamos hacia ese mismo punto, y esto igual. Entonces tenemos ahí dos balcones. Vamos a poner aquí un muro y seguiríamos hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a poner aquí alguna ventana, etcétera. Bueno, tenemos entonces la parte esta, que se verá algo de la parte de abajo que ponemos por aquí, y a partir por ejemplo de un punto vamos a poner la referencia esta. A partir de aquí tenemos este muro que viene por aquí, vamos a darle esta altura hasta aquí, y esta por aquí. Bueno, entonces tenemos dos balcones y este plano. Podemos poner aquí por ejemplo una puerta con la fuga hacia aquel punto, y aquí por ejemplo un escalón. Vamos a poner aquí por ejemplo una ventana a la misma altura, fugando hacia aquel punto. Con el grosor del muro. Aquí por ejemplo una puerta con el grosor del muro hacia F1, que llamaremos. Y aquí por ejemplo ventanas. Vamos a poner esto fugando hacia F1. Vamos a poner aquí un portal. Pues aquí ponemos por ejemplo una ventana fugando hacia F2, F1 vertical y F2, y luego una persiana, lo que sea. Y aquí también pondremos ventanas hacia F1 con la profundidad del muro, y por ejemplo varias ventanas a distintas alturas. Bueno, todo esto lo podríamos calcular. En principio lo estamos haciendo así sin calcular nada. Vamos a poner aquí la puerta para un comercio, por ejemplo, y aquí la puerta para el portal. Bueno, estas ventanas sería deseable que fueran a la misma altura. Podemos terminar la casa aquí. Esto fugará por allí debajo hasta este punto de corte hacia allá. Igual tendríamos esto, y ahora por ejemplo una acera por aquí. Lo mismo aquí, una curva, y aquí la acera. Bueno, hay que revisar que las líneas estén bien verticales, cosa que no es fácil con el trípode delante, pero bueno, aquí podríamos ampliar algo más la casa, también con ventanas, etcétera. Bueno, entonces para calcular las sombras vamos a cuadrar algunas líneas con regla, ya que por ejemplo las fundamentales para tenerlas de referencia, nada más que eso.
Y las verticales también deberíamos hacerlas, pero bueno, ya lo dejamos así. Por aquí, por ejemplo, una puerta también. Bueno, y ahora vamos a hacer lo que decíamos de las sombras. Pues directamente, si mantenemos que vamos a colocar, por ejemplo, el punto de vista, hacemos un arco, una semicircunferencia que pase por F1, F2 y colocamos el punto de vista aquí arriba abatido. Si estará a esta altura, pues aquí abatido sobre la semicircunferencia V. Nos queda ahí arriba, o sea, sobre la semicircunferencia. O sea que esta es la distancia real a escala en el dibujo. Bueno, si mantenemos, por ejemplo, que vamos a hacer que la sombra de, por ejemplo, de este punto caiga aquí. Eso quiere decir la proyección de esto. Si hago una vertical y tengo la proyección de este punto es este, alineando este punto con este, corta aquí en el horizonte, alineo el horizonte con esto y me cae aquí. O sea que esta es la proyección exacta de este punto. Por tanto, si esto tiene la sombra aquí, quiere decir que al bajar una vertical 1 con este punto, y esta es la dirección de las sombras de las verticales, mientras que esta es la dirección que me determina la fuga de los rayos solares, ¿no? Entonces, si tengo esas dos medidas, que me bastó con que me dieran la sombra de un punto, aquí. Entonces tengo la sombra de este punto, es este. Entonces, como tengo ya la sombra de ese punto, que es esto, la sombra de esta línea será una paralela. Corta aquí y corta en este punto. Y ahora, si traigo por aquí la línea hacia aquella fuga, como esto continúa por aquí hasta este punto, quiere decir que a partir de este punto habría que unirlo con este. Por lo tanto, corta aquí. Eso quiere decir que ahora la sombra de esta línea irá hacia aquella fuga. Vale. Entonces tenemos aquí una línea que corresponde a la sombra de, como tenemos que este punto es este, la sombra de esto será esto. Por tanto, la sombra de esta línea sobre este plano sigue esta dirección, ¿no? Y ahora, por ejemplo, tenemos, vamos a marcar esa línea, ya que esa línea nos define aquí las fugas sobre la vertical de todas las líneas que siguen esta condición, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahora, igual que este punto calculamos y venía aquí, pues esto irá también a la misma fuga, ¿no? Entonces tenemos la proyección sobre el suelo y seguimos la dirección hacia esto, llamaremos F sub verticales y F sub R de rayos, ¿no? Entonces tiene la proyección aquí, viene por aquí detrás, corta aquí en el muro, subimos, vamos a hacer que caiga más hacia aquí para que se vea mejor. Entonces la sombra de esta línea será esta, la sombra de esta será una paralela hacia aquella fuga. Y ahora la sombra de esta línea tenemos esta referencia que es clave para saber pues todas esas sombras cómo vendrán, ¿no? Entonces tenemos la sombra de esta línea que produce esta dirección, luego esta, luego viene por aquí. Bueno, y ahora tenemos que ver al llegar aquí, pues viene hasta este punto. Entonces tenemos una ortogonal sobre un plano paralelo, deberá ser paralela a esta y por tanto va a la misma fuga. Mientras que esta línea ahora va a cortar aquí y va a cortar aquí. También esta línea debe ser tal que se proyecta hacia aquí. Corta aquí detrás al muro, a la profundidad que está, levantamos una vertical, esta fuga hacia, vayamos a llamarlo 4, aquí. La sombra de esta línea será esto y la sombra de esto será esto. O sea que tenemos aquí la sombra de esto, ¿no? De igual forma la sombra de la ventana corta aquí, vertical, y la sombra hacia FR corta aquí y esto hacia F1, unimos. Con lo cual ya tenemos esto. Vamos a ir sombreando para no olvidarnos, que luego es fácil. Entonces tenemos aquí esta sombra y aquí esta. Aquí esta sombra y aquí esta. Aquí todo esto en sombra.
y esto todo en sombra. Bueno, aquí pues la sombra esta sí tiene el mismo grosor, para las líneas tendrá la misma profundidad hacia abajo, y lo mismo aquí. Y aquí pues ya lo mismo, esto fuga hacia V, entonces corta aquí detrás, levantamos una vertical, esto hacia FR, corta aquí, y la misma altura si todas tienen la misma profundidad. Pues marcamos las sombras de todos. Sombra de todo el balcón y toda esta zona en sombra. Lógicamente aquí también todo en sombra. Bueno, ahora tenemos que la sombra de esto, pues sobre este plano cae aquí. Ahora bien, sobre el plano interior con este grosor que queda por aquí abajo, queda aquí detrás. Eso quiere decir que corta aquí. Por lo tanto, viene por aquí y bajaría hasta aquí. Bueno, pues ese procedimiento ya no lo repito más, pasaría lo mismo, pues por ejemplo aquí. Al llegar aquí, no, perdón, este es horizontal, esta sí que es horizontal, ¿no? Por lo tanto ahí no se da ese problema. Se da, por ejemplo, aquí. Aquí sí que bajaría, aquí sí que tendría que bajar, siguiendo el mismo procedimiento. La ortogonal sigue esta dirección, pues aquí seguiría por detrás el balcón, esta dirección. Entonces vamos a dejar el balcón un poco más corto aquí para que se vea, y aquí también, dejando aquí un detalle para el balcón, llega hasta aquí. Entonces esto penetra, esto, la sombra queda de este lado, en este caso está aquí, ahora en este caso está aquí, esto entra hacia adentro, no se ve aquí la sombra, pero aquí sí que se ve proyectada. Bueno, tenemos entonces la sombra de esto queda hacia adentro, no se ve, lo que sí, siguiendo la dirección esta corta aquí hacia R, corta aquí, entonces esto sí que se vería, igual que se vería aquí, todo esto de sombra, y aquí igual. Bueno, pues ya tenemos esbozado. Luego vemos cómo calcular todas esas distancias y los ángulos ya en verdadera magnitud. Vamos a darle rápidamente sombras, ya un poco más detallado. Pero todo esto debería quedar todo en sombra. Por aquí, en el momento en que llegamos aquí a la pared esta, todo esto también en sombra. Esto en sombra, esto bajaba y también proyectaba la sombra. Igual. Bueno, ya para concluir, para no perder más tiempo en esto, bueno, solo decir que como incide la luz aquí más ortogonalmente, pues podría tener un poco más de luz esto que esto. Por lo tanto, toda esta pared sí que podría ir con un tono medio, todo. Y esta también. Entonces esta es paralela a esta, ya pondríamos ahí, y lo mismo, paralela a esta, y a esta, y a esta, y a esta. Bueno, pues damos unos contrastes. Aquí tendría que haber más contraste, hacia aquí.
podría hacerlo con más detalle, más cuidado, pero bueno. Pues aquí tendría más oscuro. Vamos a incrementar allí un poco en los entrantes. Aquí. Mismo por aquí. Tenemos la sombra por aquí. La parte superior más oscuro. Lo mismo aquí. Esto venía por aquí, o sea que corta aquí. Aquí también el entrante más oscuro. Aquí igual. Más oscuro todo por aquí. Haríamos aquí un tono más intenso. Y lo mismo por aquí. Bueno, nos hacemos una idea, simplemente era para hacer un cálculo de sombras, entonces en plan boceto nada más. Aquí la línea de separación, aquí también. Aquí el pasamanos, que también proyectará su sombra paralela a esta, que tiene la fuga sobre esta línea en la vertical, por lo tanto también irá la sombra hacia allá. Mientras que esta, la sombra sigue esta dirección, por lo tanto el pasamanos tendrá la dirección también en sombra en esa dirección, hacia allá. Aquí marcamos ya esto que sería más oscuro y aquí igual, y esto más contraste. Bueno, tenemos ahí unos tonos nada más. Aquí marcamos. Vamos también contraste para aquí. Definimos bien la sombra, por donde venía, por aquí, por aquí ahora, por aquí y aquí oscuro. En la línea está de separación entre la parte superior e inferior. Esta línea un poco mejor. Y esta pues también. Y esta también podríamos dar más oscuro todo por aquí. Vamos a ampliar aquí. La puerta está un poco, que además está ahí distorsionada. Hay que marcar los detalles de la puerta, pero bueno. Bueno, tenemos ahí un boceto y por último íbamos a calcular los parámetros solares, que era lo que nos interesaba, ya que aquí el oscuro vamos bien, también estas líneas y esto que fuga también a la misma altura. Vamos a poner, esto entraría entonces la sombra por ahí, igual que pasó aquí con esta dirección hacia la misma fuga, y aquí igual.
pues esto entraría y fugando hacia aquel punto. Debe entrar necesariamente y fugar hacia esa fuga. Podríamos poner varios elementos. Y aquí igual. Marcamos hacia aquella fuga fuerte. Y bueno, esto para que no quede muy oscuro, pues podríamos aquí dar ese tono y todo igualar hacia allá detrás. Pero bueno, ya no vamos a seguir. Si vamos a hacer los cálculos, habíamos dicho que el punto de vista quedaba aquí detrás. Vamos a marcar más esta línea. Porque podemos marcar esta, se supone que esta debe tener la misma altura que esta. Entonces, si no tiene la misma, podemos disimularlo y darle aquí como si tuviera un saliente. Y esto está alineado también. Bueno, para hacer el cálculo de todos esos detalles, tenemos, por ejemplo, entonces teníamos la dirección de las sombras de las verticales era esta, ¿no? Podemos coger un folio porque ahí hay mucha línea que se nos va a solapar. Tenemos la sombra de una vertical que queda en una dirección cualquiera. Vamos a ponerla, por ejemplo, imaginemos este objeto que es una línea vertical que tiene su sombra siguiendo esta dirección y tiene aquí la sombra. Entonces aquí queda la fuga de las verticales y aquí la fuga de los rayos. Eso quiere decir que otro objeto pues también tendría hacia allá la fuga de la vertical y de los rayos hacia aquí. Y así todos los objetos que estuvieran aquí. Podría ser un árbol, pues tendría aquí la sombra, otro árbol tendría aquí. Entonces, ¿cómo saber los parámetros del Sol? Sabemos la posición del punto de vista que quedaba sobre esa circunferencia y tenemos la línea de tierra, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, imaginamos aquí V abatido, esta es la dirección respecto a FV, alineamos con FV y conste que estas dos fugas tienen que ver con el cuadrilátero de la casa, nada que ver con esto de la sombra. Entonces lo único que hacemos es coger este triángulo y abatirlo, ¿no? Entonces el triángulo, por ejemplo, hasta FR viene aquí, abatimos, hacemos centro en FV con la distancia de aquí a aquí, hacemos un arco y tenemos aquí ya abatido este punto, con lo cual al unir este punto con FR tenemos aquí el ángulo real, que es la altitud del Sol, que significa que si este es el objeto y este es el Sol, proyecta aquí la sombra según esto. Bueno, pues esta es la altitud, es lo que acabamos de calcular. Respecto a este punto, lo único que hay que hacer es imaginar este triángulo y abatirlo. Este triángulo tiene esta altura, entonces lo que hago es este giro que está aquí, ¿no? Tengo ya la altitud. Y por último el azimut, si me dan, por ejemplo, la dirección de la línea norte-sur, por ejemplo, que sea esta. Esta es la dirección norte-sur y vemos que corta la sombra según este ángulo, alfa. Bueno, pues 1V con ese punto y por V hago, por este punto de la traza, hago una paralela. También continúo esta línea y hago una paralela a esta. Entonces tengo que este alfa es el ángulo real que forma la línea esta de sombra, línea de sombra, con la línea norte-sur, que es esta. Y es lo que llamamos el azimut, ¿no? O sea que en realidad sería respecto a la sombra, que es esta, pues simplemente una línea, vamos a ponerla aquí, que forma este ángulo con la sombra. Y esto es el azimut. Ángulo que llamaremos, este lo llamamos alfa y este lo llamamos beta, que es este.
Bueno, pues esa sería la forma de hacer el cálculo de los parámetros solares para la perspectiva cónica. Tenemos que tener la línea norte-sur, tenemos que tener la sombra del objeto y el ángulo entre las dos es el azimut. Mientras que ahora tenemos que la línea esta que sigue esta dirección con el plano vertical forma este ángulo y este ángulo es el que hemos abatido para obtener ahí en verdadera medida. Bueno, tenemos ya entonces nuestra casa, este plano está en sombra, entonces todo esto debería ir también en sombra hacia aquella fuga. Toda esta, la acera toda quedaría en sombra. Bueno, por último, si pensamos, para hacer algo diferente, si pensamos que ha llovido y refleja, entonces habría que aplicar una simetría de todo esto sobre la acera. Quiere decir que realmente esto a igual distancia quedaría aquí la ventana. Todo esto está en sombra, pues se refleja un poco la sombra hacia abajo. La sombra de esto se reflejará y todo esto queda más oscuro, ¿no? Luego esto también está en sombra, un tono más oscuro, esto también, pues esto tiene más oscuridad y la acera termina aquí, o sea que el reflejo termina aquí. Luego vendría la acera, la carretera, esto debe fugar hacia, que se supone que la carretera, bueno, también puede reflejar, esto ya termina aquí, esto ya termina aquí. Bueno, tenemos entonces que si podríamos aplicar todo esto, si aquí por ejemplo hay una puerta, lo que fuera, pues también se reflejaría ahí abajo. Y lo mismo con todo lo que pusiéramos y aquí exactamente igual. Si aquí, por ejemplo, hay otra casa y aquí tenemos, por ejemplo, una puerta. De repente esta puerta es oscura, pues también se reflejará aquí. Hay una simetría con todos los elementos, ¿no? Bueno, igual que aquí le quitamos esto al balcón, aquí también deberíamos quitarle todos los elementos. Y aquí también. Y llegar aquí hasta el final con esto igual que esto. Si tuviéramos aquí esta media, esto también se reflejaría por aquí abajo a igual distancia, ¿no? Y las reflexiones seguirían las leyes de la perspectiva. Eso quiere decir que aquí nos dejaría ver aquí el balcón por debajo. Viene hasta aquí, entonces todo esto se tendría que reflejar aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí, es un cálculo de la luz solar. También habría que ver que esto tuviera igual distancia que esto, que parece que esto es algo más ancho, ¿no? Si tenemos el punto de vista, ya sabemos que la casa tiene estas dos direcciones. Podríamos calcularla, entonces traer por aquí la línea de tierra, una línea paralela a la línea del horizonte, línea de tierra, y ahora decir, bueno, si sigue esta dirección, eso quiere decir que esta misma dirección a partir de este punto, que también curvamos, o sea, seguimos esto por aquí, entonces seguimos esta dirección, que es esta. Entonces a partir de este punto seguimos la ortogonal, que será esta dirección, esta de aquí, la de arriba, desde V hasta la fuga. O sea, la ortogonal, que es esta. Eso quiere decir que la acera, por ejemplo, vendrá por aquí. O sea, sigue esta dirección. Esta es la anchura de la acera. O sea, seguimos estas dos líneas por aquí según esta dirección y la anchura de esta acera por aquí. Esta es la anchura de la acera. Y esto corta aquí, a partir de aquí viene la curva. Y ahora, por ejemplo, la puerta esta, alineamos V con la puerta.
y vemos que cae aquí, desde aquí hasta ahí abajo. Eso quiere decir que esa es la anchura de la puerta. Bueno, de esta forma podemos tener todas las medidas también, todas las medidas de la casa. Bueno, ver también que esto, al estar en oscuridad, pues este plano es paralelo, pues tendrá también la misma oscuridad, al margen de esta sombra que pusimos por aquí. Y también la puerta, igual que todos estos tramos. La parte superior. Aquí diferenciamos bien la zona de oscuridad. También. Dijimos que iba a ser oscuro como este tramo de la casa que sombreábamos todo. Y también esto para las ventanas. Lo mismo para aquí. Para aquí. Bueno, te lo dejamos aquí, perspectiva cónica de una casa, para calcular los parámetros solares, los ángulos solares, que son la altitud y el acimut. Entonces, al llegar aquí, pues esto bajaba